¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Estamos pues en esta oportunidad en otro curso. Quien les habla es la doctora Miladito Saavedra Jaramillo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada también de estas magnas aulas. Y hoy por hoy pues estamos aquí encontrándonos para poder llevar el curso de literatura, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal a cada Buenas uno de tardes, ustedes? profesora. ¿Qué tal, chicos? Vamos a... Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, ¿Qué tardes. Miss. Buenas Buenas tardes, Miss. tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Buenas Todos los tardes. viernes 12:35 vamos a estar iniciando nuestra sesión de aprendizaje relacionada pues al curso de literatura. Como te comentaba hace unos minutos, yo estudié acá en la universidad lo que es la carrera de educación en especialidad de lenguaje y literatura, obviamente llevando especializaciones de manera constante para poder hoy por hoy estar compartiendo con ustedes los conocimientos que esta magna universidad pues ha inculcado en mí, ¿no? Como dice el dicho, nosotros salimos de San Marcos, pero San Marcos nunca sale de nosotros, ¿no? Y hoy estamos aquí siempre colaborando con nuestra alma mater. En esta oportunidad les traigo la clase de literatura. Vamos a llevar todas estas 18 y 19 semanas el curso de literatura, trabajando pues de la perspectiva de enfocada pues al objetivo que tienen ustedes, que es poder ingresar a la universidad a partir de este curso. Estoy con el área de IE, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar hasta las 2:25 de la tarde este curso, por lo tanto, lo vamos a llevar de manera calmada, sin atropellarnos de repente en los resúmenes, el trabajo que vamos a realizar. Bien, entonces, para empezar, para iniciar nuestra sesión de aprendizaje, es importante que nosotros, pues, indiquemos que los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy van a ser conceptos básicos, vamos a empezar a definir qué es literatura, algunos aspectos importantes como funciones de la literatura, géneros literarios, figuras literarias y la literatura griega, centrándonos en la épica griega. Y dentro de la épica griega, por hoy solamente vamos a trabajar la Ilíada, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos básicos vamos a trabajar el día de hoy? Entre los conceptos básicos, primero vamos a hablar de la literatura. Chicos, hablar de literatura muchas veces hemos tenido la idea que leer literatura es hablar de romanticismo, de historias fantásticas, de dejar nuestra mente crecer. Sí, todo eso es cierto. La literatura, recordemos que también es un arte, es el arte de la palabra, ¿correcto? Pero la literatura, chicos, también tiene su complejidad, porque si nosotros nos vamos a analizar la literatura es un proceso comunicativo complejo. ¿Por qué? ¿Por qué es complejo? Vamos a empezar del proceso comunicativo. Nosotros tenemos emisor, tenemos el mensaje y tenemos el receptor. Y nos ha enseñado Coquito que el emisor emite el mensaje que le llega al receptor. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa en literatura? En literatura nosotros tenemos el emisor real, que es el autor, quien escribe la obra, pero también tenemos otro tipo de emisor, que es el emisor ideal, o también conocido como narrador. En el caso de épica, en el caso de dramática, los personajes, y en el caso de lírica, el yo poético. Bien, ahora, este autor de acá, ¿no? Que nosotros conocemos, emisor, va a transmitir su mensaje para un emisor, pero no para cualquier emisor, sino para un emisor destinatario, es decir, para un receptor, perdón, ideal, para un receptor ideal. Yo cuando escribo algo, cuando compongo algo, yo quiero que cierta persona lo lea, que cierta persona capte el mensaje que estoy transmitiendo. Correcto. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Miren, chicos,
Vamos a ponernos en una situación real. Yo escribo una carta y quiero que esa carta llegue al destino, pues, de mi crush. Tú eres el autor real y tu crush es el lector real. Pero en el camino lo lee otra persona, ¿sí? O sea, tu receptor ideal es tu crush, porque tú esperas que él lea. Pero en el camino no fue así, lo leyó otra persona. Y esa otra persona se convierte en lo que se conoce como el receptor real. ¿Bien? Entonces, el receptor real no entra en contacto con el autor, sino con el narrador. Este narrador que está dentro de este mensaje, ¿sí? Se va a relacionar directamente con el lector real. Es así como funciona. Complejo, ¿no? Bastante complejo, bastante un poquito entreverado de entender. ¿Bien? Por eso es que se le dice en la literatura que es un proceso comunicativo bastante complejo. En segundo lugar, cada obra, cada obra tiene un mensaje y este mensaje es el mundo representado. Pero este mundo representado tiene un contexto, ¿sí? Pero tú como lector real también tienes un contexto, ¿no? Tienes un contexto, tienes una realidad. Tú eres un chico del siglo XXI, con ideas de chico del siglo XXI. Pero la obra literaria que estás entrando en contexto no necesariamente tiene esa misma visión que tú. Te voy a explicar con una situación real para que entiendas. Hace poco veía yo, este, hace poco yo veía una novela de la época de los 90, una película de las épocas de los 80. Y veía ciertas situaciones, pues que el hombre era el dueño de la casa, la mujer pues era atormentada y tenía que quedarse callada. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible que se haya hecho esto? Esto se puede interpretar, y acá viene la magia, esto se puede interpretar ahora como un abuso. Oye, milagros, alto. Esa novela fue filmada en la época de los 90 y tú estás viendo o estás teniendo una visión del año 2000 o del siglo 2021. Entonces, ese contexto es el que cambia de un lado al otro lado, y en las obras es lo mismo. Por eso es que cuando tú te relacionas con una obra literaria, tienes que relacionarte, sí, desde tu realidad, pero no divorciándote de la realidad de la obra en sí. Por eso es que Casani dice que todo texto tiene un contexto, ¿no? Todo texto tiene un contexto. Y ahí es donde nosotros debemos centrarnos, ¿correcto? Entender, sí, la obra lo que nos quiere transmitir también, desde los ojos de ahora también, pero sin olvidar, estimado estudiante, de dónde proviene esa información, ¿correcto? ¿De dónde viene? Muy bien. Entonces, ahora, esta conformación de la obra literaria que nosotros tenemos acá, estimados estudiantes, pues la literatura a lo largo de los años pues ha venido siendo estudiada por expertos en la materia, por personas que por A o por B quieren, no sé, profundizar porque les agrada, les gusta, han encontrado en la literatura algún aspecto de investigación, etcétera. Pero ojo, esta literatura se estudia desde lo que es la teoría literaria, las conformaciones de la obra, los mensajes de la obra, los personajes, cómo interactúan los personajes dentro de la obra. Se estudia desde la perspectiva crítica literaria cuál es el aporte literario que se da a partir de esa obra literaria. Y también
a partir de lo que nosotros conocemos como hablamos de la teoría, hablamos de la crítica literaria y de la historia literaria, cómo la literatura ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Dentro de lo que son los géneros literarios está enmarcado un poquito en lo que es la teoría literaria, ¿no? ¿Qué aspectos o cómo las obras han evolucionado, no solamente han evolucionado, sino qué aportes han tenido a la sociedad? Y acá vamos a tener a dos grandes personajes, Aristóteles y Horacio. Ellos van a implementar lo que son los géneros literarios. Entonces ellos empezaron a leer las obras literarias y se dieron cuenta de que las obras tenían ciertas características comunes. Y con el afán de poderlas organizar, establecieron lo que son los llamados géneros literarios, que van a ser categorías que se emplean para sistematizar los tipos de obra, ¿sí? Van a agrupar las obras según características comunes y obviamente, como ya te he dicho, estos tratadistas fueron Aristóteles y Horacio. ¿Cuáles son estos géneros? Tres: épico, lírico y dramático. Ahora bien, dentro del género épico, este género es un género netamente objetivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque solamente busca representar el mundo exterior. Es esencialmente narrativo, ya que te relata los hechos que han sucedido. Hechos de héroes, hechos de personajes sociales, de comunidades, ¿no? Pero son los hechos tal y como han ocurrido, nada más. Bien, por lo tanto, el género épico privilegia las descripciones. Por otro lado, estimado estudiante, tenemos el llamado género lírico. Este género lírico es más subjetivo. Bueno, lo tenemos acá, es más subjetivo. ¿Por qué? Porque expresa el mundo interior y a este mundo interior se le conoce como el yo poético. ¿Sí? El yo poético. ¿Quién viene a ser el yo poético? Las emociones del supuesto narrador de la obra. Nosotros leemos una poesía, ¿no? Una poesía, por ejemplo, decimos, ¿no? Hoy puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribí, por ejemplo. Tú escuchas que alguien está relatando esas emociones. Esa voz que relata las emociones se le conoce como yo poético. Y es netamente subjetivo. ¿Bien? Porque privilegia las emociones por encima de la razón. Y tenemos ahí el género lírico. Por otro lado, tenemos el género dramático. Y acá este es un género que involucra emoción. Profesora, ¿y es subjetivo o objetivo? Los dos. ¿Sí? Este género es objetivo y también es subjetivo. ¿Por qué? Porque al representar la obra, el nudo de la obra, el tema de la obra, se va construyendo a partir de las acciones, movimientos de los personajes. Y los personajes eh, son seres humanos, ¿no? Y obviamente los seres humanos, ojo, no digamos que somos bipolares, sino que tenemos emociones que va desde la objetividad a la subjetividad máxima y nos desarrollamos en ese momento, ¿no? Antes de entrar a clase me encontraba dando unas asesorías de tesis con algunos estudiantes y estaba en el plano subjetivo, ¿no? No, que eso así, eso así, pero ya entra en la clase de literatura, como la literatura me apasiona, ya me vuelve un poquito más subjetiva, ¿no? Entonces son acciones diarias, ¿no? Bajo, veo a mi hijo que está comiendo y la clásica de las mamás, ¿no? Las preguntas de todos los peruanos, las preguntas son, ¿ya llegaste? Está comiendo abajo. Pregunta objetiva. Me dice, no, mamá, todavía sigo viniendo. Me responde mi respuesta subjetiva. Me doy cuenta de mi error de información y lo único que hago es abrazarlo y mostrarle mis sentimientos. Esa escena se puede representar en un teatro. Por lo tanto, el lenguaje puede ser objetivo como subjetivo. ¿Bien? Porque se representa a través de los movimientos y de los diálogos. Antes de pasar a esos aspectos, por ejemplo, podemos tener ahí, dentro del género épico, podemos tener A 100 años de soledad,
podemos tener al Miocid, podemos tener, no sé, entre las obras, los ríos profundos, ¿no? Dentro del género lírico podemos tener España, Papeles de Cáliz, Trilce, 20 poemas de amor y una canción desesperada, 5 metros de poema. Dentro del dramático tenemos a Hamlet, a Bodas de Sangre de García Lorca, tenemos a Romeo y Julieta, Ñacatita, ¿no? Entonces son ejemplos que nos pueden ayudar a acompañar para un poquito ubicarnos en los géneros literarios que estamos trabajando, ¿no? Ahora bien, estimados estudiantes, vamos con calma. Vamos a ver los conceptos básicos hablando de lo que son las llamadas figuras literarias. Figuras literarias llamados tropos también, tropos literarios. Lo que vamos a decir de estas figuras literarias que van a ser pues expresiones o formas lingüísticas de utilizar la expresión para representar una realidad subjetiva, una realidad, se podría decir, que va a estar enmarcada y embellecer, principalmente embellecer el lenguaje. A partir del lenguaje lo que nosotros vamos a hacer es coger ese idioma, esa lengua y transformarla en belleza, hacer que a través del lenguaje nosotros podamos tener sensaciones, emociones, sentir a través de este tipo de recursos literarios que nosotros podemos plasmar. Una de las primeras figuras literarias que nosotros podemos tener acá es la metáfora, ¿no? Esta metáfora que nosotros la podemos trabajar de dos formas, ¿sí? De dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Es A es B, ¿no? A es B, como también A en lugar de B. Tenemos el ejemplo de la poesía, es un relámpago maravilloso. A es B, cuando yo cambio. Otro ejemplo podríamos poner ahí. Tu sonrisa, tu sonrisa es luz de luna nueva, ¿sí? Tu sonrisa es luz de luna nueva. Tengo A y tengo B. A es B. Está el elemento, el verbo ser, porque es una sustitución en el sentido, y el otro elemento. Están a la par, ¿ya? No es que se desplaza, no es que deja el lado, que reemplaza. La otra forma metafórica sí es A en lugar de B, ¿correcto? Es decir, yo voy a quitar, voy a reemplazar. La noche, de repente acá vamos a cambiarlo de esta manera, ¿no? Aquí estamos. La noche ha prendido sus claros diamantes. Ah, ¿qué quiere decir claros diamantes? Estrellas, ¿no? Estrellas. Otra forma. Eh, podemos decir ahí, a ver, la luz de tu rostro ya no me ve. La luz de tu rostro ya no me ve. Aquí estamos cambiando. Luz es A y mirada u ojos, ¿no? Viene a ser cambio uno por otro. Esa es la metáfora. Bien, esa es la metáfora. Entonces las metáforas son de dos formas. A es B y A en lugar de B. Bien, chicos, vamos a ver ahora acá.
la repetición, la anáfora. Y acá mucho cuidado, porque tú vas a encontrar dentro de lo que son los mecanismos de referencia para la elaboración de un texto, la metáfora también. Pero son dos elementos totalmente diferentes. Una cosa es la metáfora como figura literaria y otra cosa es la metáfora como mecanismo de referencia para la producción de un texto escrito. ¿Ya? Son dos cosas totalmente diferentes. La anáfora como figura literaria viene a ser la repetición de una palabra o frase al inicio de los versos u oraciones. Por ejemplo, hoy el sol, hoy el sol, eh, hoy el sol floreció. Hoy la lluvia calmó mi sed. Hoy el viento cabalgó, cabalgó en mis sueños. Hoy naufragué en tu recuerdo. Hoy, hoy, mm, sembré, hoy sembré, vamos a borrarlo. Hoy, mm, um, hoy sembré mi mirada en ti. ¿Correcto? ¿Dónde está la anáfora? Hoy, 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 hoy. ¿Bien? Acá abajo, temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando en el suelo. Temprano, temprano, temprano. El fuego te encenderá a la noche. El fuego se esconde en la luna, ¿no? La anáfora. Entonces es la reiteración de una misma palabra o una misma frase al inicio de cada verso. ¿Sí? Al inicio de cada verso o de cada oración. Porque en prosa también podemos encontrar lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo sé que es dentro de cada oración? Porque recordemos que cada oración inicia en mayúscula y termina en un punto y ahí vuelve a iniciar la otra oración. ¿Ya? ¿Correcto, chicos? Entonces, bien atentos ahí. El epíteto, bueno, el epíteto yo lo considero, bueno, vas a encontrar muchas teorías, ¿no? Pero yo considero que el epíteto es esa figura literaria que va a hacer que el lector tenga sensaciones, ¿no? Que incentive lo que es la percepción visual, táctil del poema. ¿Por qué? No es lo mismo que yo diga, llegué al campo y me recosté en el césped, porque solamente te vas a imaginar la acción. Pero si yo digo, llegué al campo y me eché en el verde césped, entonces tú vas a decir verde césped, frescura, aire, oxígeno, naturaleza, sensibilizo. ¿Por qué? Porque el epíteto es la característica inherente del sustantivo. Es una cualidad que está en el sustantivo y que se emplea para enfatizar el sustantivo, para hacer que el lector sienta el sustantivo, perciba el sustantivo a través de sus sentidos corporales. Bien, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y, por qué no decirlo, el oído, ¿no? Y vamos a verlo ahí. Atendía a la de los ojos brillantes, ¿no? Era la diosa de los niveos brazos. Aquiles, el de los pies, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa, y dulce primavera desea.
No es lo mismo que yo diga por ti la hierba, el viento, el lirio y rosa y primavera deseada. ¿No? No es lo mismo, suena más, discúlpeme el término tan coloquial, pero suena seco, ¿no? O sea que ponerle esos adjetivos, porque son adjetivos, que van a modificar al sustantivo y que de repente haya una redundancia significativa, pero lo que hace dentro del mundo de la literatura es darle esa percepción sensorial al verso. Eso es lo que se busca a través del libro, ¿ya? Hiperbatón es la alteración del orden convencional de una oración. Pero ¿cuál es el orden? Sujeto, verbo y complementos. ¿Correcto? Sujeto, verbos, complementos. Ese es el orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hiperbatón? Altera. Entonces, todos los elementos tienen que estar presentes al final, pero igual altera. Bien. En el cristal de tu divina mano de amor bebí el dulcísimo veneno. El dulcísimo veneno de amor bebí en el cristal de tu divina mano. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Suena más seco, por más que le ponga musicalización, el orden convencional como que es cotidiano, ¿no? A diferencia del hipérbato, que se suena más musicalizado, ¿no? Por ejemplo, tú quieres sensibilizar a tu mamá para que te deje ir a una fiesta, ahora se viene el Halloween, chicos, escuchen, ¿no? Escuchen, te voy a dar la técnica. Tú le dices, mamá, ¿puedo ir a la fiesta? He cumplido con todos mis deberes. No, te va a decir. Pero si tú le dices, madre mía, mis deberes cumplí y la fiesta ya se allá, de ti y permiso quiero. Oh, hijo, se has aprendido ya. Ah, mijito, ¿no? Funciona, chicos, funciona, así que ya saben. Hiperratón, ¿no? Entonces, o entre lo que organiza la información, ya le sacaste esa cita, ¿no? La hipérbole yo lo llamo, estimados estudiantes, la figura literaria de los toxis. ¿Por qué? Porque todo lo exagera, ¿no? Y te cuento una anécdota. Había un chico y una chica conversando, y estaba sentada al lado, y la chica le decía, ¿por qué me ignoras? Me pones en tu vida 1 kilómetro. Y yo le decía, kilómetro, pero si estás sentado al lado, ni 1 metro, creo. Y el chico le respondía, tu indiferencia también, no, tu frialdad me hace estar en el polo norte. Y yo, oye, chico, no estás en Perú. Esa es mi hipérbole, la exageración, ¿ya? Entonces, una exageración destinada a engrandecer o empequeñecer un acto de la realidad o de un concepto. Podrá nublarse el sol eternamente. Sabemos que eso es imposible. Podrá secarse en un instante el mar. También será imposible. Pero tú a mí jamás me mirarás. ¡Wow! Exagerada, ¿no? O exagerado de repente. Entonces, eso es lo que hace el hipérbole. Exagerar, engrandecer o empequeñecer demasiado alguna situación. En símil, estimados estudiantes, viene a ser la comparación, ¿no? Se utiliza a través de los conectores como semejante al, cual y parecido al. Esos son los conectores que se van a utilizar en el cine. Ojo que puede ser al revés, ¿no? Cual sol al mediodía, la moneda de oro brilla. La moneda de oro brillaba, cual el sol al mediodía. O la clásica, ¿no? Te comportas como niño. Sí. Estudia como músico, ¿no? Dicen que los músicos comen bastante, ¿no? Estudia como músico. Comparación, ¿no? Comparación. Pero no necesariamente va a ir pues una oración, el conector y otra oración, no necesariamente va a ir así. En su momento te lo he invertido, ¿no? Eh,
Cual escudero medieval, defiendes a tu familia, ¿no? Cual escudero medieval, defiendes a tu familia. Es un sí. ¿Por qué? Vamos a escribir. Cual escudero medieval, coma, defiendes a tu familia, ¿no? A tu familia. Entonces, observemos, ¿dónde está el conector? Acá. ¿Cuál? ¿Qué está comparando? Escudero medieval con la defensa a su familia, ¿no? Entonces, no solamente va a ir en la oración, el conector, ¿no? ¿Y por qué te lo remarco ello? Porque muchos lo confunden con hiperbatón, ¿ya? Muchos lo confunden con hiperbatón. No, este es un sí, ¿no, chicos? Es un sí. Muy bien, estimados estudiantes. Vamos a ver ahora y profundizar bastante sobre lo que es la literatura griega. Acá está. ¿Por qué estas características? ¿Por qué la literatura griega clásica se le llama o se le dice que es formativa, original y universal? Debemos tener en cuenta, pues, que el clasicismo griego va a ser el punto de partida de la literatura, de todo el proceso literario. Hasta el día de hoy no se han encontrado vestigios de que haya existido una literatura antes de la literatura griega, ¿correcto? Por eso es que se dice que es originaria. Esta literatura viene a ser el foco de radiación para las diferentes etapas de la historia literaria. Por eso es que es formativa, ¿no? Porque a partir de ella empiezan otras formas literarias. Incluso si tú te das cuenta, después de la literatura clásica, siguiendo la temporalidad, tenemos la literatura medieval y luego tenemos el Renacimiento y vuelve o retrocede a lo que eran los cánones grecolatinos. Seguimos avanzando al Renacimiento, pasamos al Barroco, del Barroco pasamos nuevamente al neoclasicismo, ¿no? Es decir, o clasicismo francés. Es decir, retrocedemos nuevamente a lo que es la influencia greco-latina. Luego viene el romanticismo, realismo y empieza a avanzar, ¿no? Entonces, en dos periodos de la historia, ¿no? De la literatura, vamos a retroceder, ¿no? Vamos a retroceder a este punto. Entonces, por eso decimos que es originaria y también es formativa. Profesor, ¿y por qué universal? Porque a partir de esas formas literarias se ha expandido a nivel pues, mundial y esto hace que todas las literaturas tomen como punto de partida la literatura griega, ¿no? Y se ha extendido a nivel mundial. Por ejemplo, los géneros literarios, la clasificación de los géneros literarios han sido dadas por los griegos. Hablar de una historia literaria también es un concepto de los griegos. Hablar de repente por ahí de las figuras, algunas figuras literarias que vienen de los griegos. Hablar de rimas, hablar de consonantes de los griegos, ¿no? Entonces por ahí o son formas que los griegos también utilizaron. Incluso ellos tenían, recordemos que mucha parte de la literatura griega surge a partir de enseñanzas, que es el fin didáctico de la literatura, y también de recrear. Y esas ideas de didactismo o pedagógicas, esas ideas de repente de esteticismo, se han convertido ya no solamente propia de una literatura, sino de la literatura del todo, ¿no? Entonces, esta literatura, ese clasicismo griego, va a ser la manifestación artístico-literaria que se desarrolla dentro de un proceso sociocultural de sociedades griegas antiguas. Bien, obviamente va a agrupar una cantidad enorme de epopeyas, poemas líricos, perdón, tragedias, comedias, que van a servir como base para la literatura occidental, ¿no? Entonces, eh, por eso, o a partir de ello, es que nace esta literatura, ¿no? Entonces, esta literatura, una de las características importantes es que busca el equilibrio
entre la expresión y el contenido, ¿no? Busca ese equilibrio entre ambos factores. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, ¿Qué más, estimados estudiantes? Dentro del sentido de unidad, ¿no? Entonces, ese sentido también tiene un sentido de unidad, porque siempre van a hablar de un tema especial. Van a humanizar a los dioses van a tener acción y reacción sobre lo que los seres humanos van a hacer, ¿no? ¿Qué más? Van a tener un fin didáctico. Y también estas obras van a ser, pues, tener cierta tendencia fatalista. Si nos damos cuenta y analizamos Sófocles, analizamos la Ilíada, analizamos la Odisea, entre otras obras, incluso si analizamos la Orestiada, también tiene fines fatales, ¿no? Esta épica griega, que es la que vamos a hablar principalmente el día de hoy, se va a centrar en la figura de Homero, ¿no? Que se dice, ¿no? Que existió dentro de lo que fue el siglo 8 antes de Cristo. Profesora, ¿por qué se dice que existió? Porque ahí hay una cuestión, ¿no? Que le conoce como la cuestión homérica, que es el cúmulo de polémicas y debates en torno a la existencia de este poeta realmente, ¿no? Y también si existió, realmente creó él la Ilíada, la Odisea, o de repente por ahí le escuchó y le empezó a transmitir, porque él era un aedo, ¿no? Un juglar, una persona que iba de pueblo en pueblo cantando las hazañas de los seres de la edad heroica griega. Entonces, eso es lo que se le atribuye. Entonces, por eso es que a Homero se le considera como el poeta de la época de formación de la literatura griega y se le atribuye las dos más importantes epopeyas de la literatura universal, siendo estas la Ilíada y la Odisea. En estas obras, a través de estas epopeyas homéricas, su objetivo principal era la de celebrar una edad heroica, ¿no? Toda ciudad, toda comunidad tiene sus propios héroes. ¿Qué era lo que pasaba, estimados estudiantes? Si bien es cierto, toda comunidad va a tener sus propios héroes, nace aquí una, una situación bastante particular. Eh, ¿Cómo nosotros vamos a representar a nuestros héroes? ¿Y por qué la necesidad de todo hombre tener héroes? Obviamente eso se debe al concepto, nos gusta o no, como seres humanos siempre buscamos patrones, buscamos modelos que nos permitan pues tener una conformación como sociedad. Y eso es lo que de alguna manera u otra eh, Homero trata de representar en sus obras, ¿no? A ese héroe griego como tú, como yo, que sale a luchar, sale a defender nuestra patria. Bien, dentro de lo que es otra característica es que el fondo común de ambas obras es la guerra con Troya. La Ilíada es cómo inicia la guerra de Troya y cómo se da la guerra de Troya, y la Odisea es después de la guerra con Troya. ¿Eh? Después de la guerra con Troya. El tema del caballito no aparece en la Ilíada, por si acaso, ¿ya? También otra característica de esas obras es que los personajes pertenecen pues a un mundo aristocrático, ¿ya? Al mundo señorial de la época griega. Si te das cuenta, los personajes que no son señoriales van a aparecer como muy secundarios y en momentos muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, la criada porque así lo llama, la criada de Odiseo, que lo reconoce, o de repente por ahí también la persona que se dedicaba a la ganadería de Odiseo, que también lo reconoce, van a tener presentaciones muy pequeñas y sí, discúlpenme el término, sin importancia dentro del nudo de la obra, porque el nudo de la obra está dado por señores de la Alta Alcurnia, ¿no? Incluso la Ilíada, la Odisea, estamos hablando de Héctor, de Paris, de Príamo,
Estamos hablando de Menelao, de Agamenón, de Aquiles, que van a ser personajes de la alta alcurnia, incluso Patroclo, siendo pues familiar de Aquiles, ¿no? Entonces va a darse de esa manera. Ambas epopeyas son epopeyas pues que están compuestas por 24 cantos o rapsodias. Su métrica está compuesta en hexámetros y la figura literaria predominante ahí es Elepio. Ahora bien, es importante conocer que para comprender la profundidad de este poema, por ahí algunos nos relatan, pues, el mito de la manzana de la discordia, donde la odisea Eris, quien es la discordia, aborrecida por todos los dioses y los hombres, no va a ser invitada al matrimonio, ¿no? Del mortal Peleo y de la diosa oceánica Tetis, ¿no? Que ambos son padres de Aquiles, ¿no? La cual pues iba a celebrarse en el Olimpo. Entonces ella dice, wow, va a haber fiesta y no me invitan. Así no es, ¿no? Así no es, mano, que dicen, ¿no? Entonces, ello motiva la ira de Eris. ¿Y qué es lo que hace? Además de su empieza pues a hacer su venganza y el día de la boda se presenta y deja una manzana en medio de la mesa con una inscripción para la más bella. Esa manzana fue disputada por tres dioses, Hera, Atenea y Afrodita, quienes solicitaron pues a Zeus que digan a quién se la vas a dar, ¿no? Entonces Zeus, muy vivo, yo dijo, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Este, que lo haga pues el varón más bello. Y el varón más bello era Paris. Para ello, cada una de las diosas les ofreció un regalo. Hera, diosa de la guerra, le ofrece ser el más valiente de todos los guerreros del mundo, ¿no? Atenea, la diosa de la sabiduría, le dice que va a ser el hombre más inteligente del mundo. Y Afrodita le ofrece, por ahí algunos dicen, no sé si será cierto, yo no creo, le ofrece pues lo que todo hombre pues cae, ¿no? Todo hombre cae en esta trampa, ¿no? En la trampa mortal. Le ofrece el amor. Y Paris dice, allá voy, ¿no? Allá voy. Y se la da pues a Afrodita y, perdón, sí, justamente se le da a Afrodita, pues, y Afrodita dice, ya, toma, ahí tienes a Helena. Pero Helena estaba casada, ¿no? Eso es lo que dice el mito. Simplemente este mito, bueno, Helena estaba casada eh, con Menelao, ¿no? Quien era hermano de Agamenón. Este mito trata desde un punto de vista irreal justificar justamente trata puede justificar este tema, ¿no? De cómo es que surge la guerra de Troya. Pero no, la Ilíada en sí inicia tras 9 años, pues de haberse ya iniciado la guerra, es decir, ya habían pasado 9 años, la guerra de Troya, conflicto bélico entre aqueos y troyanos, viene pues la peste e interrumpe el campamento de los griegos, ¿no? De los aqueos. Y dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué a los aqueos nos ha caído esta peste? Calcante, un adivino, dice, mira, Agamenón, tú eres el culpable. Agamenón dice, ¿quién, yo? Sí, ¿por qué? Porque has robado a Briseida de su padre Crisis. Devuélvela, ¿no? Para que esta peste termine. Entonces Agamenón dice, muy bueno, dice, ya, oye, la voy a devolver. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, yo sin nada no me voy a quedar. Va a donde está Aquiles y le rapta a Briseida, ¿no? Provocando el primer enojo de Aquiles. Esto hace que Aquiles se retire a su campamento de la guerra. Ah, no, así no fue a Perú, le dijo Aquiles, yo no, yo me retiro. Y se retira de la guerra.
Ante esto, ¿no? Zeus, obviamente, apoya la decisión de Aquiles. Entonces Zeus le manda un mensaje a Agamenón por medio de un sueño para advertirle que debe seguir adelante con la toma de Troya. Entonces Agamenón había decidido mandar a la población a sus respectivos hogares y dice, no, 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 ya no, porque ¿sabes qué? Vamos a seguir luchando. Y ellos regresan y siguen luchando y disponen a sus hombres para las batallas. Los troyanos y aqueos entonces se juntan en la batalla. París, después de haber robado a Helena, ¿no? Pillín en París, se enfrenta a Menelao todavía, ¿no? En un duelo, y le dice, ¿sabes qué? Nos enfrentamos tú y yo y tú, y el premio es Helena. Entonces Helena tiene que observar ese combate, ya que ella iba a ser la recompensa. Cuando Menelao se encuentra a punto de ganar, ¿no? Ya París está ya, Afrodita, su protectora, interviene y le salva la vida. ¿No? Los dioses, quienes están reunidos en el Olimpo, y Zeus quiere cesar el combate, que el combate acabe, aunque finalmente deciden que la guerra pues debe continuar y Atenea baja a la tierra disfrazada e incita a Pándaro a disparar una flecha a Mí. La tregua cesa cuando Agamenón se entera de lo sucedido y decide alentar a sus tropas para continuar la batalla, ¿no? Entonces los dos ejércitos se empiezan a enfrentar. Es aquí donde Atenea aconseja a Diómedes y le transmite rabia y coraje para luchar en esa batalla. Por su parte, Pándaro hiere con una flecha a Diómedes, pero Atenea acude a su rescate. Y es así como consigue recompensar, ¿no? La guerra continúa sin la ayuda de los dioses y los aqueos juegan con ventaja frente a los. Heleno, príncipe de Troya, le pide a Héctor que viaje a Troya para ordenarle a las mujeres, y a su madre, que se dirijan al templo de la diosa Atenea, que le hagan una ofrenda para que se apiaden de ellos durante la guerra. Entre tanto, en el campo de batalla, Diómedes y Glauco se encuentran y realizan un intercambio de armaduras en señal de respeto, ¿no? Y luego Héctor quiere enfrentarse, retornando a la guerra, quiere enfrentarse a los aqueos y reta duelo a uno de ellos. Es ahí donde Ajax Telemonio es el elegido. La batalla trasciende hasta la noche, ¿no? Cuando los combatientes se da una tregua. Es aquí que Néstor ordena a los aqueos construir una muralla para proteger su campamento y acompañar y aprovecha para incinerar, obviamente, los caídos, ¿no? Asimismo, los troyanos se plantean, pues, si deben entregar a Helena o no. Entonces, la Zeus prohíbe a los dioses ayudar a los aqueos y a los troyanos en la guerra. Atenea se opone a esa decisión de manera firme y solicita a las deidades que puedan aconsejar a los hombres durante la batalla, aunque no puedan intervenir. Solamente es a través de cosas, ¿no? Sigue pasando el tiempo, Agamenón convoca a los suyos y les propone retirarse de la guerra y regresa a casa. Diomedes, obviamente molesto por esa situación, le advierte que él continuará luchando. Después Néstor aconseja a Agamenón que se disculpe con Aquiles para que Aquiles regrese, porque Aquiles pues era un mirmidón bastante fuerte y pues era un hombre de batalla. Oye, amístate con él para poder enfrentar juntos y ya acabar con esta guerra. Sin embargo, Aquiles está muy ofendido y no acepta el perdón de Agamenón. Entonces Agamenón y Menelao deciden pues espiar el campamento troyano y así Diomedes y Odiseo son los encargados de llevar a cabo esta misión de espía, ¿no? Por su parte, Héctor también resuelve enviar a Dolón para vigilar a los aqueos. No obstante, este es interceptado por Diomedes y Odiseo, quienes les interrogan para obtener información.
Es ahí donde descubre el plan de los troyanos y deciden asesinar a los soldados tracios y a su rey Rezo, los cuales iban a ayudar a los troyanos en la guerra. Entonces, se dan las batallas, nuevamente empiezan, Agamenón participa pues y sobresale en esa batalla con los troyanos. Héctor consigue herir a Agamenón. Aquiles se niega de pelear contra ellos y envía a Patroclo para que averigüe cómo se está desarrollando el combate. Entre esta situación, pues, van y vienen las armas, los troyanos comienzan el ataque muy cerca de las murallas, se siguen pues, peleando, la batalla continúa. Poseidón asesora a los aqueos para que resistan los ataques troyanos. Héctor continúa ganando el conflicto y avanza con ventaja. Hera engaña a Zeus y lo deja soñoliento. Entre tanto, Agamenón está a punto de rendirse nuevamente y Poseidón ayuda a los aqueos en la batalla. Ayas ataca a Héctor, el cual queda herido y tiene que retirarse del combate. Zeus se despierta, se enfada con Hera por lo que ha pasado, le asegura que la guerra ganarán los troyanos, a menos que Aquiles regrese a la contienda. No, bueno, puede ser que gane, ya, está bien, pero haz que Aquiles regrese, ¿no? Haz que Aquiles regrese. Algo así como cuando vemos el fútbol y no está pues nuestro jugador que tiene que entrar y con eso ya ganamos, ¿no? Algo así. Entonces, Héctor quema las naves de los aqueos. Patroclo busca ayuda de Aquiles y le pide sus armas para ayudar a los griegos. Patroclo llega a la batalla con la armadura de Aquiles y consigue asustar a los troyanos, quienes lo confunden con Aquiles y huyen. Después Apolo ayuda a los troyanos y golpea a Patroclo por la espalda y finalmente este muere en manos de él. Los aqueos vengan la muerte de Patroclo y luchan por su parte los troyanos, dándose pues la segunda cólera de Aquiles, ¿no? Es ahí donde Aquiles informa a Aquiles de la muerte, Antíloco informa a Aquiles de la muerte de Héctor. Aquiles decide vengar la muerte y enfrentarse a Héctor, dándose la segunda cólera. Entonces los troyanos se reúnen y deliberan cómo continuar la batalla. Héctor pretende luchar a campo abierto. Por otro lado, Tetis, la madre de Aquiles, consigue una armadura nueva para su hijo por medio de Festo, dios del fuego, ¿no? Entonces Aquiles se dispone a pelear con la nueva armadura que le ha proporcionado su madre, pero antes hace las paces con Agamenón, quien le devuelve a la esclava Briseida y algunos regalos más. Zeus descubre que Aquiles ha regresado a la batalla y permite que los dioses intervengan y ayuden al bando que prefiera. Aquiles lucha en el campo de batalla y va dejando pues a su paso, era un gran luchador, era un hombre pues de armas, era pues el más, por decirlo de alguna manera, de los aqueos. Entonces empieza a avanzar, avanzar, avanzar. Poseidón consigue salvar la vida de Eneas, ¿no? Aquiles sigue avanzando. El dios del río le pide a Aquiles que deje de ir en contra de la gente y de quitarle la vida ante ellos, y Aquiles se niega. El dios lo rodea con sus aguas y Hera acude a rescatarlo. Asimismo, los dioses pelean entre ellos, unos para defender a los troyanos, otros para defender a los aqueos, ¿no? Por otro lado, Príamo ordena abrir las puertas de la ciudad y Apolo consigue alejar a Aquiles de los muros de Troya, ¿no? Eh, Tiende, pues, luego, a lo largo de la historia, la batalla entre Héctor y Aquiles, después de ello, ¿no? Alrededor de las murallas, entonces Aquiles ataca a Héctor y éste intenta huir. En el duelo final, Héctor es asesinado por Aquiles, quien después ata su cadáver a los carros y empieza pues a darle vueltas, empieza pues a
a ir en contra del cuerpo de ellos. En esa época, y bueno, hasta el día de hoy, eso era en contra de del arete. El arete es algo así como la ética griega, ¿no? Es decir, esas normas de guerra. Está bien, era una guerra, decían ellos, ¿no? Van a haber personas que van a perder, pero se les deja ahí y luego nos damos una tregua para recoger a a nuestros mártires y darles pues la sepultura, las ceremonias fúnebres, ¿no? Pero Aquiles no hace eso. Aquiles, después de haber matado a Héctor, le empieza a dar vueltas con el carro. No. Los aqueos, mientras tanto, van celebrando funeral en honor a Patroclo. Profesora, ¿por qué celebrando y no conmemorando? Porque ellos hacían actividades, juegos, carreras de carros, lucha libre, lanzamiento de peso, entre otros, en honor a Patroclo, ¿no? No era de repente ese concepto que hoy en día tenemos. Eh, Príamo se dirige al campamento de Aquiles y le pide que devuelva el cuerpo de su hijo, ¿no? Entonces ambos lamentan las pérdidas irreparables que han tenido y se dan una tregua de 11 días para celebrar el funeral de Héctor, después de la cual aquellos y troyanos volverían a las justas, ¿no? Finalmente, ¿o en qué acaba la obra? La obra acaba cuando el cuerpo de Héctor llega a Troya, donde se celebra un funeral en su honor. Por lo tanto, aquí no vamos a hablar en ningún momento, estimados estudiantes, de el caballito que entra y cae No, no se habla de eso, ¿ya? Para nada. Acá de frente vamos a las ceremonias, pero sí es importante indicar que el fallecimiento de Héctor está vinculado a Troya. ¿Cuál es el tema principal? El tema principal es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias, ¿no? Entre otros temas, o para poder ampliar un poquito con respecto al tema, podemos decir que este pasaje de la historia destaca principalmente por dos momentos. La primera cólera, cuando el rey Agamenón le quita la cautiva Briseida. Es la primera cólera. Y la segunda cólera, cuando su amigo Patroclo es fenecido por Héctor. En ambos casos va a desencadenar pues una actitud determinante en la guerra ante Troya. La primera va a ser la renuncia a seguir batallando y esto va a permitir que los troyanos pues tomen ventaja sobre los aqueos. En la segunda decisión, que es la de regresar, lo que de alguna manera decide el futuro de la guerra con Troya, ¿no? Entonces podemos afirmar entonces que esta cólera viene a ser el principal motor de las acciones centrales en esta epopeya, ¿no? ¿Qué otros aspectos nosotros podemos hablar dentro del destino? En esa época, lo que los dioses decían, eso se tenía que hacer. El destino era inexorable. El destino no era que no, yo soy ser un hombre y estoy destinado de repente, ¿no? A veces pasa. Todos en casa son profesores, entonces yo estoy destinado a ser profesor. No. Bueno, si hubiera sido el mundo griego, sí, porque los dioses han decidido que esta familia va a ser una familia de profesores, ¿correcto? En el mundo griego, ¿no? Como nosotros sabemos, eso es lo que pasa con Patroclo y con Héctor. Su destino ya estaba decidido por los dioses, ¿no? La amistad, que alude básicamente a Patroclo y a Aquiles, ¿no? Como el sufrimiento del primero al enterarse de la muerte de su compañero de la infancia. Otro viene a ser la venganza como tema relevante que determina el desenlace de la obra, o no, acuérdate, la primera cólera aquí les dice, no, yo me retiro, y los troyanos empiezan a avanzar, avanzar, avanzar. Cuando sale Patroclo, y lamentablemente es atentado por Héctor, Aquiles regresa y se sobreentiende que empieza pues a ganar la guerra, ¿no?
La muerte también debido en mayor medida al contexto de la guerra, la vida como una lucha constante, que lo vamos a ver más adelante, y la valentía. Entre otros temas que vamos a trabajar aquí está la guerra y sus implicancias funestas, obviamente, y la mortalidad del hombre. Y el hombre también se convierte en un instrumento del destino de los dioses. O sea, yo como hombre no decido sobre mi vida, deciden los dioses hacia dónde voy, qué es lo que me va a pasar, qué es lo que no me va a pasar, qué es lo que voy a conseguir, qué es lo que no voy a conseguir. Bien, entonces tenemos ahí que el destino de Troya está unido al de él y se exalta las proezas humanas de héroes marcados por destinos inevitables. El destino del hombre ya está escrito por los dioses. Los dioses son los que deciden por el hombre no decide por sí mismo. Y para Homero, la lucha, ¿no? La vida es una lucha constante por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Esa mayor dignidad es en un contexto de guerra, es lógico, ¿no? Para tú sobrevivir en un contexto de guerra, tienes que luchar todos los días, porque si te escondes te pueden encontrar y adiós, ¿sí o no? Entonces, la vida es una escuela de luchas donde el hombre debe mostrar su valor en la supervivencia. ¿No? Nosotros como seres humanos tenemos una característica innata, que es nuestra característica de la supervivencia del hombre. Ahora bien, los personajes, como nosotros sabemos, se han destinado para aquí y se han destinado para allá. Zeus, padre de los dioses, ¿no? Las divinidades que van a estar a favor de los griegos, vamos a tener por un lado a Hera, a Atenea, perdón, a Hefesto, y por parte de los troyanos vamos a tener a Apolo, a Ares y a Afrodita. En el caso de los semidioses, a los griegos vamos a tener a Aquiles y hacia los troyanos y aliados vamos a tener a Eneas y a Sarpedón. De los humanos, de los griegos vamos a tener a Agamenón, a Menelao, los Átridas, a Ulises, a Diomedes, a Patroclo, a Ayas, Telamón. Y por otro lado, en los troyanos vamos a tener a Príamo, el rey, Héctor y Paris, ¿no? Es así como se van a ir distribuyendo las situaciones. Ahora, otro de los elementos también muy importantes dentro de esta obra es la muerte, eh, en función a la guerra, la necedad, el obcecamiento, el no buscar ser justicia, sino en cumplir nuestros propios caprichos, ¿no? Al no querer devolver a la sacerdotisa Criseida, a su padre, y obvio, sabiendo que es una sacerdotisa y que tenía la plaga encima, no lo quería hacer hasta que por fin lo logra hacer, ¿no? Esto pues inicia el conflicto de la obra. La valentía, la cual se manifiesta en los guerreros que batallan, tanto griegos como troyanos y la exaltación a la nobleza de la época, ¿no? Pues se exalta a los reyes, a los príncipes. No hay un solo personaje de extracción popular que sea relevante, ¿bien? Ninguno, debido obviamente al carácter clasista propio de esta obra. Bien, entonces, este poema, como en la Odisea, hay una cantidad enorme de descripciones de los personajes que lo vamos a encontrar ahí dentro de esta. Sí, un momentito, por favor. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como hay pues una infinidad de descripciones de personajes en los escenarios, objetos, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, en el caso de Iliada, las dos descripciones más extensas y famosas son, por ejemplo, el catálogo de las naves antes que se retome la batalla contra los troyanos y por otro lado, la armadura de Aquiles, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a ver ahí. La sola descripción del escudo lo dice todo. Vamos a ver qué es lo que se escribe dentro de la obra. El dios puso al fuego el duro bronce, estaño, oro precioso y plata. Colocó en el tajo el gran yunque y cogió con una mano el pesado martillo y con la otra las tenazas. Hizo lo primero en todo un escudo grande y fuerte de variada labor, con triple cenefa, brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. 5 capas tenía el escudo y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí las estrellas que el cielo coronan, las Pléyades, las Hiades, el robusto Orión y la Osa, llamada por sobrenombre el carro, la cual gira siempre en el mismo sitio. Mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el océano, ¿no? Entonces, ¿cómo describe? Nosotros sabemos que el oro es un metal precioso, pero dice ahí, oro precioso, duro bronce, ¿no? Entonces empieza ahí, obviamente, para poder amalgamar esos tres metales, hay que arrojarlos al fuego, ¿no? Los va a poner al fuego. Entonces hay elementos muy evidentes que toma a partir de esas figuras literarias. Entonces las descripciones son constantes. Nada le costaba decir, la armadura la hizo combinando tres metales, oro, estaño y plata. La cosió y le dio forma y listo. No, describe cada uno de los cuencos, cada una de las curvaturas, desde que fue pues desde la aleación hasta la construcción final y cómo se veía, observaba al final esa armadura que fue elaborada, ¿no? Entonces, todos esos aspectos vamos a observar en esta, en esta obra, ¿no? Entonces, vamos a ver, estimados estudiantes, bueno, una de las características, como habíamos visto también dentro de esta obra, por un lado, no, recordemos que estamos durante el periodo alejandrino, ¿no? Entonces, al estar dentro de ese periodo, vamos a ver que esta obra está compuesta por 24 cantos o rapsodas y, digamos, esta formación es influenciada. Recordemos que Homero va a ser un rapsoda, ¿no? Una persona que va de pueblo en pueblo narrando las hazañas de los héroes, ¿sí? Va narrando las hazañas de los héroes y es ahí donde de alguna manera u otra se podría decir que eh, esta obra literaria pues va a ser parte de ese siglo de tradición y va a ser difundida pues en esa época, ¿no? La oralidad es una de sus características importantes, narra los hechos y pues evidencia el registro escrito años más adelante. Quería, no sin, antes de pasar a resolver las preguntas, nosotros debemos entender algo. Los poemas antiguos, si bien es cierto, tienen gran extensión, ¿no? Estos se pueden interpolar, se pueden ampliar, pero el núcleo inicial siempre va a ser el mismo. Es decir, yo lo puedo comparar con otras obras literarias, pero el núcleo temático siempre va a ser el mismo. Este postulado lo hace Hermann cuando hace el análisis de esas epopeyas bíblicas, ¿no?
plantea esta hipótesis de ampliación de evolución, ¿no? Porque podemos ver que otras obras se han visto influenciadas por la Ilíada. Muy bien, vamos a pasar ahora a las partes de preguntas. ¿Sí? Vamos a tener un minuto para poder leerla y luego para llegar a la respuesta correcta. A ver, leamos un minuto. Muy bien, leamos un minuto ahí. Mientras vamos leyendo, recordemos los personajes, ¿no? Héctor, troyano, hijo de Repríamo. Los troyanos era el guerrero más resaltante. Aquiles, ¿no? Denominado el de los pies ligeros. Él era pues también un semidios. eh, Aqueo, ¿no? Bastante consecuente en sus acciones en batalla, un gran guerrero. Helena, ¿no? Siendo hija de Zeus y de Leda, perdón, se casa con Menelao y luego Paris toma la decisión de secuestrarla, ¿no? Patroclo, que es amigo de Aquiles, va a ser pues con su pérdida quien va a originar pues la segunda cólera de Aquiles para que éste pueda regresar a la guerra, ¿no? Eneas, hijo de Anquises y la diosa Venus, que va a ser más adelante en la Eneida, vamos a encontrar la historia de él, ¿no? Agamenón, ¿no? Hermano de Menelao, rey de Esparta, va a apoyar a su hermano. Paris, hijo de Príamo, por un lado, hermano de Héctor, y va a ser quien va a raptar a Helena, ¿no? Zeus, el dios del Olimpo, ¿no? El dios máximo del Olimpo, y que también va, digamos, a ingresar en ese aspecto, en ese mundo, ¿no? Diomedes, hijo de Tideo y de Deipyle, protegido por la diosa Atenea. Odiseo, que luego va a aparecer en la Odisea porque él es el gobernador de Ítaca, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los personajes, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. Ante la primera pregunta, miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir saldría siempre de mi tumba como brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado, qué sangre la suya más engendrada para la mía, sin fuente ni consumo. Y hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres hoy. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es solo padre, ni es. Entonces, según las características que definen los géneros literarios, el fragmento citado puede estar inscrito dentro del género, puesto que, a ver, alternativa, chicos, vamos a ver acá, tengo algunos que ya creo. Me pregunta, ¿no? Exactamente, el chavo no era para todo público en algún momento. Exactamente. Muy bien, 1A, me pregunta, ¿será 1A? 1A, mírenme, quiero que en la 1 se den cuenta de esta palabra. ¿Se acuerdan para quién estaba el narrador? ¿Para qué género? A ver, chicos, ¿a qué género le corresponde el narrador? Para el épico. Correcto, género épico. ¿Será la respuesta entonces? Definitivamente No, la B. no. La, ¿C? yo, La D. La D. las, la C y la D, ¿no? Cachimbo y Diosito, hazme ingresar. A ver, vamos a ver la C, la de Cachimbo. Habla de
Miro el dolor. Te pregunto, ¿el dolor no es un sustantivo abstracto? ¿Tú puedes ver el dolor? No. Entonces, desde ahí hablamos de subjetividad. ¿Será épico? No, porque el épico es objetivo. ¿Será lírico? Sí, será lírico, ya lo hemos comprobado porque tiene la característica de subjetividad. A lo largo, ¿hay algo adjetivo? ¿Hay algo objetivo? No, no hay nada objetivo. Incluso, yo sabía que todo era padre e hijo, es decir, todo tenía un origen y un producto, es lo que te está diciendo, dentro de la subjetividad. Manifiesta la subjetividad del sujeto a través de imágenes. Mira el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento. Esto no es una figura, es decir, como que, oye, yo veo que él sufre, pero yo no puedo sentirme pues muy identificado porque no me ha pasado, ¿no? Entonces, esa es una imagen, ¿no? Respuesta alternativa de Diosito, hazme ingresar. Sí, muy bien. Alternativa. Siguiente pregunta. A ver, 2 minutos para la siguiente pregunta, estimados chicos. A ver, analicen bien. Lee. A ver, vamos a dar unos minutos por reloj, para que ustedes puedan analizar correcta y adecuadamente. ¿Sí? Analicen con tranquilidad. Muy bien, ya pasó el minuto para la pregunta 2. Dice, una obra de género épico y otra de género dramático pueden coincidir en el aspecto de que ambas suelen tratar una historia. Totalmente de acuerdo. Involucra la presencia de personajes. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, acá hay algo que va a venir, nos viene una diferencia. Se diferencia por la manera como transmiten la historia. Por ejemplo, nos dice ahí, el género dramático, la actuación, la historia se desarrolla a través del, en cambio, el género épico, se encarga de brindar los acontecimientos. Se encarga de brindar los acontecimientos. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando, estimados estudiantes? Se encarga de un Del conflicto. narrador. ¿Cómo? Del narrador. Al último del narrador, muy bien, el narrador, no el protagonista, no el sujeto omnisciente, no el héroe legendario. Bueno, por descarte, ¿no? Por descarte. Y lo que sí, el género dramático lo hace a través del diálogo de los personajes, ¿sí? El diálogo de los personajes. Es ahí donde vamos construyendo la historia, ¿no? Cómo se conoce, por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo, le dice a Julieta, ¿no? Ya sea aquí mirando al pie de tu balcón, le contesta Romeo. Entonces nos da a entrever que Romeo está en su jardín, ¿no? Y que a través del balcón ellos están conversando. Claro que hay profesoras, pero hay acotaciones, pero son pequeñas. No relatan la historia. Lo que hacen básicamente es decirte los espacios, los momentos, quién entra, quién sale, nada más, ¿no? Pero la historia en sí no la construye. ¿Quién construye la historia? Sí, los personajes, ¿no? 3. A ver, chicos, un minutito para la número 3. Por ahí tengo otras, ¿no? Tengo otras preguntas también para hacer. Podemos hacer las 8 y de ahí ampliar en caso que el tiempo nos quede, ¿no? A ver.
A ver, a ver. A ver. Ujú, ujú. Muy bien, chicos. A ver, tengo la C3C, me ponen por acá. A ver, vamos a ver. Mm, tu voz misteriosa que el amor tibio dobla en el atardecer resonante y muriendo. Así en horas profundas. Mira, ve, tengo así. Y este así me permite comparar, ¿no? Me permite comparar. Así en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en tu boca del viento, ¿no? Entonces, acá lo tengo que ordenar, ¿no? Así yo he visto doblarse las espigas, ¿no? ¿Cómo sería? En horas del viento, en horas profundas del viento, he visto doblarse las espigas en la boca. Muy bien. Entonces sería símil e hipérbato. Aquí está el hipérbato, ¿no? El hipérbato. Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a ver acá. 4. A ver, un minuto, chicos, un minuto, mientras yo voy buscando más preguntas. Y estas preguntas sí no las tienes, Copulete. Vamos a ver, chicos, vamos a ver. A ver, vamos respondiendo. Ya lo encontré, chicos. Ahí estamos. Muy bien. Ujú. Muy bien. A ver. Un ratito. Aquí. Después de este, mejor. Después de este vamos a poner una nueva. Vamos a buscar el diseño en blanco y lo vamos a pegar. Muy bien. Subamos. Estamos acá. Estamos en la 4. Muy bien. Dice, son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en el horno que en la puerta del horno se nos quema. Ojo, esos golpes son las crepitaciones de de algún pan, metáfora, ¿no? Muy bien. Y el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando compara. Sí, todo lo vivido se posa en el alma, dice ahí. Muy bien, chicos. ¿Qué decimos? ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? ¿Cómo es?
¿Cuáles son las figuras literarias que nosotros tenemos ahí? Ahí estamos. Muy bien. Tendría que ser la alternativa B, ¿no? Símil, metáfora y símil. 5, chicos, 5, 5, 5, 5. A ver, un minuto. En el número 5. No sé si hasta acá todo claro, de repente alguna pregunta, jóvenes, con toda confianza. Pueden hacerla. Pues un minuto, 2 y 1, empezamos a resolver. A ver, a ver, a ver. Muy bien. A ver, vamos a ver las respuestas que por acá me han colocado. 5B de bueno. 5B. 5B. A ver. Marca la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto al argumento de la Ilíada de Homero. La cólera de Aquiles se origina porque Agamenón se rehúsa a devolver a la esclava Criseida. No, es a la esclava Briseida. ¿Ya? Briseida. Lo cual provoca el enojo de Apolo. Ya, acá es falso. Ahora, Apolo sí se molesta porque no devuelve a Criseida, pero a su padre, no a Aquiles. ¿Ya? Patroclo, al ver que los aqueos estaban perdiendo, pide la armadura de Aquiles para ayudar en la batalla contra los troyanos. Verdadero. ¿Sí? Y eso hace pues que los troyanos huyan. Pero luego, pues lamentablemente los dioses intervienen y Patroclo a manos de Héctor cae muerto, ¿no? Es una consulta. Sí, te escucho. ¿Patroclo era el discípulo o primo de Aquiles? El amiguito de Aquiles, el buen amigo. Hay versiones que dicen que es primo, ¿ya? En la obra dice que lo conoce desde la infancia y que eran muy buenos amigos. Eso es lo que se dice, ¿ya? Dentro de la obra. Yo he encontrado Gracias. versiones muy importantes que dicen que es el primo, también de Patroclo, pero también he encontrado otras versiones que dicen que es el amigo. La cosa es que Aquiles lo adoraba a Patroclo. ¿Por qué? No sé, pero lo adoraba. ¿Ya? Miss, te Tenía, pregunto porque cuando Patroclo se puso la armadura, como él se parecía bastante a Aquiles, es lo cuando lo confunden. emboscaron. Ujú. Exacto. Lo confunden y porque tenía el cabello largo y dorado como él. Es lo que dice la obra. Tenía el cabello largo, largo y dorado como Aquiles. Lo que pasa es de que en sí Patroclo era más delgado y más bajo, pero como la armadura estaba hecha al cuerpo de Aquiles, cuando Patroclo se lo coloca, por la efervescencia de la guerra, no llegan a ver esa diferencia. Lo que sí hace Patroclo, con ayuda de los hombres, con ayuda de los mirmidones, al ponerse la armadura de Aquiles, es tratar, como se diría coloquialmente, de disfrazarlo, como que si fuera Aquiles, ¿no? Como y que funcionó en un inicio, ¿no? Para que los troyanos retrocedan, pero lamentablemente hay intervención de los dioses y, pues, ¿no? Ya después, cuando le quitan la armadura, se dan cuenta que no era Aquiles, ¿no? Que era Patroclo. Pero mientras no le quitan, no se da cuenta porque se la había, incluso dentro de la Odisea, dentro de la Ilíada, hay una parte en la cual dice que no le quedaba bien la armadura, ¿no? Que la armadura le sobraba.
pero los hombres le empezaron a poner elementos, a amarrársele de tal manera de que pues esas situaciones no sean evidentes. Bien, pero no es que fuera así como genio y figura, no. Tenía un parecido, pero él era más delgado, ¿no? Incluso Aquiles en protección, dentro de la obra dice que dentro de la protección, cuando Patroclo le va a pedir la armadura, Aquiles le dice que no, porque él no había luchado, no había luchado mucho, ya que él lo defendía, lo protegía, no tenía la necesidad. Pero bueno, Patroclo por su interés de apoyar, ¿no? A los aqueos, que también eran parte de ellos, ya accede, ¿no? Y lleva la armadura. Un pobre Patroclo, ¿no? Saca la ira de Aquiles. Otra pregunta, la 13. El clímax de la obra es la muerte de Héctor a manos de Aquiles en venganza por la muerte de Patroclo, verdadero, ¿no? Aquiles mata a Héctor. En esa época existía lo que es el arete, ¿ya? Hoy en día se le conoce como la ética. No es exactamente igual, porque la ética son los valores, patrones sociales que nosotros tenemos para esta sociedad moderna. El arete eran como que acuerdos, o sea, la ética nos las han puesto, ¿no? Eso está bien, eso está mal, esto está bien, está mal y punto. El arete no, el arete era como acuerdos que habían establecido para poder llevar una vida armónica. Por ejemplo, eh, no, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Centrándonos solamente en la Ilíada, porque en la Odisea también se ve el aspecto del arete. En la Ilíada, por ejemplo, después de la batalla, y lo vamos a ver a lo largo de la obra, antes de este suceso, ellos se daban treguas, ¿no? Para poder recoger a sus fallecidos, ¿no? A los que habían caído de batalla, para darle para rendirle las fiestas funerales a todos ellos. Y en ese momento, como el campo de batalla, pues no es que, oye, mira, yo soy troyano, me voy a ir a fenecer acá, yo soy griego, me voy a ir a fenecer allá. No, ellos caían en ese lugar. Entonces ellos sin armas iban y empezaban a recoger a sus heridos, a sus muertos, se los llevaban y les daban funerales o le daban atención médica. Entonces yo troyana, podría estar recogiendo de repente al otro troyano que ha caído en batalla y al costado está el aqueo. Y él no me tenía por qué atacar a mí ni yo por qué atacarlo a él. ¿Correcto? Entonces se llevaba. Eso es el arete. Algo así como que la ética, el respeto y el sentido humano se mezclaban, ¿no? Entonces, Aquiles debió haber dado por finalizada la vida de Héctor y retirarse según el arete, pero Aquiles no hizo eso. Aquiles coge el cuerpo y lo empieza a arrastrar. Eso iba en contra de las normas que ellos tenían de guerra, es decir, en contra de su arete. ¿Ya? ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. ¿Eso alcanza el clima de la obra? Sí, alcanza el clima de la obra porque recordemos que Aquiles lo hace porque estaba con cólera, ya que Héctor había matado a Patrón. Y entonces eso hace que el clima llegue a lo más alto. ¿Qué es una constante en las obras literarias? ¿No? Una de las cosas que tienen las obras literarias que llegamos al clima es cuando se da la transformación del personaje principal. Si nosotros leemos una obra literaria, te vas a dar cuenta que la parte más álgida es cuando empiezan a ocurrir sucesos que hacen que el personaje principal, que empezó malo, empieza a convertirse en bueno, o si empezó en bueno, empieza a convertirse en malo, ¿no? Ese es el clima de la obra. Y acá pues lo podemos ver en Aquiles, que era una persona muy centrada, tenía cólera, simplemente me retiro, pero ojo, Aquiles nunca atacó a Agamenón, simplemente se pelea con él, se enemista con él y decide retirarse de la guerra. Bien, entonces, él no era un hombre violento, ¿no? No era un hombre, digamos que vaya pues a ir en contra de la vida de alguien que es de su mismo cuerpo de batalla. Pero en este caso lo hace con Héctor, no tanto porque sea contrario, sino porque le dio muerte a Patroclo. ¿Sí? No es porque sea eh,
digamos, del grupo opuesto, sino por el hecho que hizo, ¿ya? La epopeya termina con la victoria de los aqueos. No dice que los aqueos terminan. Hay una vinculación entre la muerte de Héctor y la caída de Troya, sí, pero no dice que los aqueos ganan. La caída de Troya, gracias al ardid de Odiseo, tampoco. El tema del caballo de Troya no se ve en la Ilíada, no aparece en la Ilíada. Si no me equivoco, eso aparece en la Eneida, si es que no me equivoco, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es alternativa, muy bien, alternativa. ¿Bien, chicos? Ahora sí, pregunta número 6. A ver, leemos. Leemos un minuto. Un minuto. Muy bien, vamos a ver ahora las respuestas. Las 6, déjenme poner con miedito, a ver, las 6. Dice, la aurora, ¿no? La aurora se levanta, ¿no? La aurora se levanta del lecho, dejando al ilustre Titono para llevar la luz de los dioses y a los hombres. Cuando enviada por Zeus se presentó en las velas naves aqueas, la cruel discordia, con la señal del combate en la mano. Subió la diosa a la ingente nave negra de Odiseo, que estaba en medio de todas, para que lo oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Allante Telamonio y de Aquiles, ¿no? O de Ajax Telamonio, los cuales habían puesto sus bajeles en el extremo porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Desde allí daba aquella grandes, agudos y horrendos gritos, y ponían mucha fortaleza en el corazón de todos los aqueos, a fin de que pelearan y combatieran sin descanso. Y pronto les fue más agradable batallar que volver a la patria tierra en las cóncavas naves. De acuerdo con el fragmento citado, marca la alternativa que contiene el tema relevante desarrollado en la Odisea de Homero. ¿Mm? Dice, la aurora se levanta del lecho, es decir, amanece, dejando el ilustre Tinoto para llevar la luz a los dioses y a los hombres cuando, enviada por Zeus, se presentó en las velas naves aqueas la cruel discordia, como la señal, con la señal de combate en la mano. Subió la diosa a la ingente nave negra de Odiseo, que estaba en medio de todas, para que lo oyera por ambos lados hasta las tiendas de las yactas de Limón y de Aquiles, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos, porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Desde allí daba aquellas grandes agudos, aquella, daba aquellas grandes agudos y horrendos gritos que ponían mucha fortaleza en el corazón de todos los aqueos, a fin de que pelearan y combatieran sin descanso, y de pronto les fue más agradable batallar que volver a la patria tierra en las cóncavas naves.
Era preferible batallar que volver, dice, ¿no? Que volver. La cólera, de acuerdo a ese fragmento citado, marca la alternativa que contiene un tema relevante. ¿Nos está hablando de la cólera de Aquiles y sus consecuencias para los aqueos? ¿En algún momento habla de Aquiles? No, falso. ¿El amor a la patria, lo cual motiva a los aqueos a luchar? No, dice, les resulta más agradable batallar que volver a la patria. Dios mío, no sé, yo sí me regresaría, pero en una, ¿no? Como dicen algunos, pongo primera y retumbo, ¿no? La piedra de los dioses en su afán, la piedad, perdón, de los dioses en su afán por terminar con la guerra, hoy de los dioses estamos hablando de discordia. Discordia quiere que vuelva con la señal del combate en la mano. Falso. La existencia del hombre víctima de la voluntad de los dioses. ¿Quién manda a los dioses a batallar? Discordia. ¿Y quién es discordia? Llevar la luz de los dioses, dice, ¿no? A los hombres. Las nefastas consecuencias de una guerra no me habla de consecuencias. Falso. Por lo tanto, la respuesta es alternativa B. La existencia del hombre víctima de la voluntad de los dioses, ¿no? A ver, ¿cuántos por aquí? Muy bien, chicos, muy bien. Ninguno. A ver, chicos, a ver. Muy bien. 7, 7 jóvenes. 7. La número 7. Dice, marque la alternativa que contiene la afirmación que se relaciona de manera correcta con el siguiente fragmento de la obra Ilíada. Un minuto, chicos, un minuto para que resuelvan ahí, analicen, estudien, indaguen. A ver, analicen, chicos. Vamos, si se puede, somos peruanos. Sí podemos. Si hay otras naciones, también podemos. Somos seres humanos. Vamos, chicos. A ver, analiza. Dice ahí, indique la alternativa que contiene la afirmación que se relaciona de manera correcta con el siguiente fragmento de la Ilíada, de la obra Ilíada de Homero. Oh, ya los dioses me llaman a la muerte. Creía que el héroe Déifobo se hallaba conmigo, pero está dentro del muro, y fue Atenea quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte, que ni tardará ni puedo evitarlo. Así les habrá placido que sea. Desde hace tiempo, a Zeus y a su hijo, el que hiere de lejos, los cuales, benévolos conmigo, me salvan de los peligros. ¿Quiénes salvan del ¿Quiénes salvan de los peligros? ¿Quiénes salvan de los peligros? No, Zeus y su hijo, el que hiere de lejos, los cuales benévolos para conmigo, me salvan de los peligros. Ya la parca me ha cogido, pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara a conocimiento del ordenador. Ojo, no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros. ¿Sí? Ojo, no es que quiera morir así o no, sino que quiera hacerlo. Esta idea es la más importante, ¿ya? Sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros. Esta expresión, que es la más importante de todas, el destino funesto de los guerreros se impone como castigo
por los errores. ¿Habla de los errores? No. Falso. La valentía y dignidad del héroe se alcanzan a través de la voluntad divina. No sé, puede ser, puede ser, dejémosla ahí. El ser humano alcanza su mayor dignidad por medio de la lucha constante. Alcanza su mayor dignidad por medio de la lucha. No me habla de una lucha constante, solamente me dice que debo de pelear. La inmortalidad es la mayor recompensa que buscan los guerreros aqueos. Puede ser, puede ser. El amor a la patria no me habla de amor a la patria en ningún lado, ¿no? Falso. Entonces tengo dos. La valentía y dignidad del héroe se alcanzan a través de la voluntad divina, es decir, el Dios le va a decir a ellos, oye, ¿sabes qué? Tú vas a ser divino, tú vas a ser valiente. O de repente la inmortalidad es la mayor recompensa que buscan los guerreros aqueos. Dice, no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegue al reconocimiento de los venideros. Es decir, ya, yo sé que voy a morir, mi cuerpo va a morir, pero quiero trascender a lo largo de la historia. Y para eso tengo que hacer algo. ¿Hace cuántos años murió Miguel de Cervantes Saavedra? 1616. Y hasta el día de hoy, siglo XXI, estamos hablando del siglo XVII al siglo XXI, han pasado 4 siglos y todavía seguimos hablando de ese autor. ¿Por qué? Por su grandiosa obra, el ingenioso Hidalgo en Quijote de la Mancha. Entonces, los guerreros decían, yo también quiero trascender en la historia por algo grande que es. Entonces, la respuesta correcta es, la inmortalidad es la mayor recompensa que busca los... no, 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 no. Acá hay un error, Ojo, ojo, ojo. Acá hay un error. Dice, el ser humano alcanza su mayor dignidad por medio de la lucha constante. Esta es, sino realizando algo grande que llegar a conocimiento de los venideros. Es una lucha constante. Yo voy a pelear. No quiero morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande. Es decir, estando en la lucha constante. Sorry. Acá es la C. Y la última, chicos, la última. El divino Aquiles, ligero de pies, tan pronto como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los aqueos y pronunció estas aladas palabras. Oh amigos capitanes y príncipe de los argivos, ya que los dioses nos concedieron vencer a ese guerrero que causó mucho más daño que todos los otros juntos, sin dejar las armas, cerquemos la ciudad para conocer cuál es el propósito de los troyanos. Si abandonarán la ciudadela por haber sucumbido, Héctor, o se atreverán a quedarse todavía a pesar de que éste ya no existe. ¿Cuál es la alternativa que contiene la afirmación correcta en torno al fragmento citado? A ver, dice, fácil, Oh amigos capitanes y príncipes de los argivos, ya que los dioses nos consiguieron vencer a ese guerrero. ¿Quién es ese guerrero? Héctor. ¿Se atreverán a quedarse todavía o a pesar de que este ya no existe? ¿Se atreverán a quedarse a pesar que no existe? ¿O de repente se huirán, ¿no? Abandonarán la ciudadela por haber sucumbido, ¿no? Entonces, ahí claramente vemos la muerte de Héctor está ligada al destino de la ciudad, ¿correcto? Entonces, hay una vinculación ahí y lo podemos ver ahí, que se dirige al pueblo troyano. Oye, pueblo troyano, Héctor ya cayó. ¿Abandonará o se quedará? ¿No? Incluso acá lo dice. ¿Cuál es el propósito de los troyanos? ¿Se abandonará la ciudad o se atreverán a quedarse? Ojo, se atreverán a quedarse. No dice o se quedarán, sino se atreverán a quedarse. Ojo que ellos cuentan con Aquiles. Ojo, Entonces estamos viendo ahí, estamos observando ahí cuál va a ser el futuro de ellos.
Y ese futuro está ligado ¿a quién? A la vida o no de usted. ¿Sí, chicos? Muy bien, a ver cómo me han puesto por acá. El 8 va muy bien, muy bien. La 7D, la 7C. Ahí había un pequeñísimo ahí lapsus literatus distraídos. Muy bien, chicos. Entonces hemos acabado de resolver todas las preguntas que nos habían propuesto para el día de hoy. Ha sido todo un placer, estimados estudiantes, compartir estas 2 horas de literatura con ustedes que me ha permitido explayarme y nos estamos viendo el próximo viernes por el mismo link y a la misma hora. Nos vemos, chicos. Cuídense, tengan buen fin de semana. Cuídense.